que cristianos en nuestra época se comparen con creyentes de épocas pasadas y al mirar el impacto de nuestros antepasados en la fe, se pregunten, ¿qué nos falta a nosotros? ¿O qué es lo que estamos haciendo mal? Puesto que miramos cómo ellos impactaron, si se puede usar ese término, de alguna forma en la sociedad, y el trabajo y la obra que llegaron a hacer supera en mucho lo que nosotros hemos llegado a hacer o que pensamos o pretendiéramos llegar a hacer. Pero la respuesta de que es diferente entre ellos y nosotros es mucho más sencilla de lo que parece. Y aunque todos la conocemos, la realidad es que no todos estamos dispuestos a vivir a la luz de ella. Vamos a ver si el Señor nos ayuda el día de hoy, cuál es la razón y la respuesta a esta pregunta. ¿Por qué los creyentes en la antigüedad eran más efectivos, si se puede usar ese término, de lo que nosotros hemos llegado a ser? ¿Por qué sus vidas afectaban mucho más, influenciaban mucho más a su alrededor que lo que las nuestras han podido lograr? La respuesta nos la dio el Señor Jesucristo. Y vamos a verla un poco más adelante a medida que vayamos analizando la respuesta que nuestro Señor Jesucristo dio al enemigo de nuestras almas luego de la tercera tentación. Cuando el diablo solicitó a nuestro Señor Jesucristo la acción más asombrosamente orgullosa e insolente, nuestro Señor Jesucristo de inmediato le rechazó con las palabras: «Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás». Acompáñenme por favor a leer estas palabras en Mateo capítulo 4, versículos 8 al 11. Mateo capítulo 4, versículo 8 al 11. Dice la Escritura: Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: Todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dijo, y he aquí vinieron ángeles y le servían. La ocasión anterior, hermanos, vimos la tercera tentación. Y vimos, hermanos, cómo el enemigo, en su última oportunidad de tratar de hacer caer al segundo Adán, ahora utiliza una técnica o una tentación muy diferente a las otras y un tanto extraña, como lo explicamos el domingo pasado. Y luego de esto hace promesas, como vimos, que no puede cumplir, que no está en capacidad de cumplir. Las más mentirosas de todas, de acuerdo a su propia naturaleza, para enseguida hacer una de las solicitudes más asombrosas que podemos leer en la Escritura, y esto es la criatura solicitando adoración. Y no solo adoración de una persona común y corriente, sino ahora la criatura
solicitando adoración del Creador mismo. El enemigo de nuestras almas siempre ha anhelado la adoración desde el día de su rebelión. Pero como veíamos el domingo pasado, aunque sabía que estaba tratando con el Hijo de Dios, él apela profundamente a su humanidad, aguardando que este segundo Adán se comportara de la misma forma que el primero, y que estuviera dispuesto, al igual que su relación con Dios, por los beneficios personales, que dicho sea de paso eran mentirosos, que Satanás le estaba prometiendo. Decíamos que era extraño lo que hace Satanás y la clase de peticiones que le hace y la clase de propuestas que le hace son asombrosamente extrañas, puesto que él no solo no posee nada de lo que promete, sino que encima de eso él está solicitándole al Hijo de Dios mismo: póstrate y adórame por algo que yo no te puedo entregar. Es algo realmente asombroso, pero vemos cómo el enemigo, hermanos, no desperdicia la oportunidad de aún al Hijo de Dios tentarle para que le adore. Y en esa insolencia, en ese orgullo, hermanos, tan asombroso, Satanás mostró una vez más el anhelo de su corazón y el deseo que él tenía desde el principio, desde que se rebeló. Deseaba adoración, deseaba ser igual a Dios, tener y poner su trono, dice la Escritura, a un lado de con Dios. Él esperaba probablemente que la humanidad de nuestro Señor Jesucristo se rindiera ante sus proposiciones, y que el Cristo 100% hombre pudiera sentirse tentado a postrarse delante de él. Pero ese Cristo 100% hombre aún decidió y estaba dispuesto a adorar únicamente a aquel que la Escritura enseña que debe ser adorado. Como vimos también, Satanás sigue prometiéndole lo que no es suyo y lo que no puede cumplir. Pero ya que la mayoría de las personas no sabe eso, él sigue usando su truco como un buen maestro del engaño que es, y sigue prometiendo una vez más, una y otra vez, algo que no es suyo y algo que él no puede cumplir, algo que no puede dar. Esta arrogancia tan malévola de la criatura pretendiendo a continuación adoración retiñó, hermanos, en los oídos de nuestro Señor Jesucristo, como debería de hacerlo en la de todo creyente. Y a diferencia de Eva, el segundo Adán puso un alto con firmeza. Y esto cuando el enemigo de nuestras almas se metió con Dios. En las otras ocasiones, recuerden, estaba tratando de tentarle a que desconfiara del control y de la ayuda de Dios y del favor de Dios. Y luego a que confiara infundadamente en el favor o la ayuda de Dios. Ahora, él le está pidiendo adoración. Ahora él está poniéndose a la par de Dios y le está diciendo: adórame. Y cuando llegan estas palabras a los oídos de nuestro Señor, seguramente esto fue la proposición más desagradable que podía haber escuchado. Al enemigo de nuestras almas, Satanás,
ese ser caído, el ser más malévolo, diciendo, adórame, póstrate delante de mí y adórame. Pero seguramente, hermanos, lo que ocasionó el rechazo y el desprecio de nuestro Señor no era solo en sí mismo la persona o el ser que se lo estaba solicitando, sino que Dios, hermanos, es el único ser que debe y puede ser adorado. La respuesta que nuestro Señor le da y le dice, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Podemos encontrar esta respuesta en varios lugares en el Antiguo Testamento, sobre todo en el Deuteronomio. Y cuando la encontramos, hermanos, la encontramos siempre en el contexto de la prerrogativa divina a ser el único ser que debe ser adorado. Encontramos estas palabras también cuando el Señor acaba de decir que no debe de haber ningún otro ser al lado de Él en nuestro corazón y en nuestra adoración. La dignidad de Dios como Dios, hermanos, es lo que le merece la adoración de todas sus criaturas. Él es el único que es digno de recibir adoración de todos los seres. Nada ni nadie debe ponerse al lado de Él. Y el hecho de que alguien quisiera ponerse al lado de Dios es algo que debería dar escalofrío a todos los creyentes. Y más cuando alguien como este enemigo de nuestras almas, encima de pretender ponerse a la altura de Dios, todavía exige la pleitesía como si fuera Dios. Y cuando oye esto nuestro Señor, inmediatamente pone un alto a la situación y dice, yo no voy a seguir conversando más contigo. Yo no estoy dispuesto a seguir escuchándote, puesto que tu insolencia ha llegado hasta la persona misma de Dios. Te has atrevido ahora ya a tocar a Dios mismo. Has hecho y has dicho algo en desmérito y en descrédito de la persona de Dios. No estoy dispuesto a seguirte escuchando. Pero recuerden que cuando allá en el Edén la serpiente hacía proposiciones más o menos similares, Eva no le puso un alto. Eva le continuó escuchando. Dijo, con que Dios os ha dicho que no debes comer de todo árbol del huerto. Hermanos, desde ese momento Eva debió haber puesto un alto y haber dicho, espérame, ¿estás diciendo que Dios es mentiroso? ¿Estás tratando de ridiculizar con tus palabras el mandamiento de Dios? No tengo nada que hablar contigo. Ya no tengo nada que escucharte ni que decirte. Vete de aquí, no tienes nada conmigo ya. ¿Me explico? Pero no hizo Él. Y bueno, sabemos lo que ocurrió. Pero nuestro Señor Jesucristo, al oír estas palabras inmediatamente, e incluso antes de darle una respuesta, lo rechaza y le dice, vete. A continuación, le da la respuesta y la razón, porque al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Él es el único digno de toda adoración de todas sus criaturas, y nadie es digno
de que nosotros le prestemos la pleitesía, la admiración y la alabanza que solamente su persona lo requiere. En su respuesta, nuestro Señor Jesucristo expresó el principio más fundamental del propósito de la vida del Hijo de Dios. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Cuál es el propósito más básico del creyente, hermanos? Es adorar y servir a Dios. Muchas veces pensamos que nuestro objetivo en esta tierra que Dios nos salvó es para atraer más personas a que se conviertan, a ir y evangelizar. Hermanos, eso solamente es uno de los mandamientos que el Señor nos dio. Pero el propósito más fundamental del hombre como hombre y sobre todo del creyente que ha venido a ser hijo de Dios es adorar y servir a Dios. No vamos a entrar mucho en exposición sobre qué es adorar en sí mismo o las formas de adorar. Solamente quiero ayudarles a desambiguar esa palabra y que quitemos de nuestra mente ese concepto carismático de la adoración, donde pensamos que adoración es aquel tiempo de canciones lentas o aquel tiempo sensiblero en el que nosotros podemos estar diciendo palabras a Dios y estar sintiendo alguna clase de emociones. No, hermanos, la adoración es otra cosa, un tanto distinta a ese tipo de emociones. En la adoración bien pueden experimentarse emociones como bien pueden no experimentarse, pero la adoración, hermanos, esa pleitesía y es esa honra y honor que se retribuye a Dios por su persona y por sus atributos. En el griego, la palabra que encontramos aquí como adoración es la palabra griega proskuneo. Esta palabra griega significa como cuando una persona hace reverencia a otra. Es una acción que puede caracterizarse o la podemos ver en nuestra mente como una persona que se inclina de rodillas y luego se inclina todavía más hasta poner su rostro en el suelo, en el piso, su frente en la tierra. Esa acción de inclinarse es lo que la palabra griega proskuneo está enseñando, pero a la vez también es una palabra, hermanos, que en un sentido muy llano está expresando la acción de un perrito. Sí, así de extraño como es, pues el original, de manera muy literal, está dando esta figura. Un perrito que va y, dicen algunos traductores, y lame la mano de su amo. Alguien ha dicho que es como esa imagen del perrito que cuando ve a su amo se inclina y se inclina una y otra vez reverentemente, pero contento, está moviendo también la colita del gusto que le da ver a su amo.
esta figura, hermanos, es bastante ilustrativa porque no solo nos está mostrando la reverencia y el gozo juntos, unidos en una sola emoción o en una sola experiencia. Muchas personas piensan que esto es algo contradictorio, pero qué cosa tan interesante es que el Señor concedió que este animalito nos pudiera ayudar a observar que la reverencia y el gozo no están peleados, que se puede ser reverente, que se puede estar inclinando la cabeza una y otra vez con gozo y alegría. Pues hermanos, las palabras que componen esta palabra griega proskuneo precisamente hacen alusión a este animalito de forma literal. Lo que nos enseña, hermanos, que la adoración es esa actitud en la que nosotros nos postramos en reverencia, en adoración, en acción de gracias y reconocimiento de Dios, de su grandeza, de su dignidad, de su majestad y de su gloria. Esta adoración entonces no solamente se lleva a cabo cuando cantamos, sino también cuando estamos leyendo la palabra de Dios, también cuando estamos orando, estamos nosotros también adorando. Por esa razón, el culto del domingo se llama culto de adoración, porque es el día en el que adoramos mientras oramos, adoramos mientras leemos la Escritura y adoramos también mientras cantamos y adoramos también mientras estamos siendo expuestos a la palabra del Señor. Pero como les decía, las dos cosas más básicas, hermanos, que son deber de todo creyente, son precisamente la adoración y el servicio. Adorar y servir son los dos deberes más primarios y fundamentales de todo creyente. El descuido de estas obligaciones para con Dios no solo nos coloca en una categoría de creyentes descuidados, sino que aún más nos hace propensos a la idolatría y al hedonismo. Todo ser humano, hermanos, tenemos el deber de adorar a Dios y de servirle. Y mucho más, cuanto más aquellos que han sido rescatados de su vana manera de vivir y han sido trasladados al reino del amado Hijo. Y no hacerlo, hermanos, ser descuidados en la adoración personal para con Dios, no solo nos hace creyentes descuidados, sino que aún, hermanos, estamos en peligro. Somos propensos a la idolatría y al hedonismo, porque fuimos creados para adorar y servir. Nuestros impulsos naturales nos llevarán a ello, independientemente de cuál sea el objeto de nuestra adoración y de nuestro servicio. Dios nos creó para adorar y para servir, para que esto fuese hecho y dirigido hacia su persona. Pero si nosotros no adoramos, hermanos, a este Dios, si Él no es el objeto de nuestra adoración, invariablemente algo o alguien más estará siendo objeto de nuestra adoración y de nuestro servicio. Porque todos adoramos, todos servimos, aún los incrédulos también. La diferencia radica en el objeto de nuestra adoración, pues todos fuimos creados para adorar y para servir. Y si
nosotros no estamos adorando a Dios, estamos adorando otra cosa. Si no estamos sirviendo entonces a Dios, estamos también sirviendo otra cosa. Satanás no solo exigió a nuestro Señor adoración, sino que Él sigue exigiendo adoración y servicio a los hombres, sin importar que este servicio y que esta adoración le lleguen disfrazados de cualquier otra cosa. A Él no le interesa. Lo que Él sigue pretendiendo es la adoración de todo el ser que sea posible. Y Él sigue todavía tentando y engañando a todos los que puede para que le adoren a Él. Y alguien podrá pensar, bueno, pero yo no soy adorador del diablo. En realidad, todo aquel que adora cualquiera de las cosas que no sean Dios mismo, está adorando a muchas otras cosas y en muchas ocasiones, al final de cuentas, adorando al diablo que creó todas estas distracciones a fin de que nuestra adoración no sea para Dios. Lo que Él quiere es que nosotros no le adoremos a Él. Recuerden que Él levantó su trono y quería levantar su trono más bien y ponerlo junto a Dios. ¿Para qué? Nada más para ver cómo se ve desde allí. No, porque Él quiere esa adoración y quiere impedir que Dios siga siendo adorado de esa forma. Su propósito es desviarnos de la adoración de Dios. Y no le importa la etiqueta de la adoración que le llegue, mientras que no le llegue a Dios. Él puede estar recibiendo adoración que no dice adoración para Satanás y le llegue a él de esa forma, pero sí puede ser una que tiene la etiqueta de adoración al mundo o adoración a la mundanalidad. El inclinarse, alabando, reconociendo y sometiéndose al mundo y la mundanalidad es también una forma de adoración. Inclinarse y postrarse delante del deleite y del amor al mundo, esa es otra forma de adoración. El que ama al mundo y se inclina a él y vive para él, vive debajo de su autoridad, de su poder y de su control y dominio, vive postrado a los deleites y al amor del mundo. El propósito de Satanás es desviarnos de la adoración de Dios. No le importa si aún se adora la creación, pretendiendo que se adora al Creador, pero con tal de que no se adore al Creador. Cuando decimos de la adoración de la creación, estamos hablando de todas aquellas cosas, sí, hermosas, bellas, que Dios ha creado, pero en las que el hombre se embeleza, en las que el hombre o a las que el hombre, y rindiendo alabanza y pleitesía a todo lo que no es Dios.
Satanás no le importa si el hombre se adora a sí mismo pretendiendo que adora a Dios, porque al final ha logrado su objetivo, que Dios no sea adorado y que sea adorado lo que sea o cualquier otra cosa que no sea Dios. Como se ha dicho en otras oportunidades, cuando el hombre dice venir a adorar a Dios, pero espera salir emocionado, espera sentir, espera que las cosas se hagan como a él le gustan, para entonces sentirse satisfecho y sentirse que ha adorado a Dios. Como ya hemos dicho en otras ocasiones, esta persona se está adorando a sí mismo, no está adorando a Dios. Así entonces, esta adoración no está llegando a Dios, es una adoración hacia nosotros mismos. Y al enemigo no le importa si usted se adora a sí mismo o lo adora a él. Cuando ha logrado que el objeto de la adoración ya no sea Dios, entonces él ya está contento. Él ya ha logrado una victoria. Él te presentará todo tipo de distracciones y necesidades, entre comillas, para que te entretengas sirviendo al mundo y no a Dios. Nuestro Señor le responde y le dice: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Pero Satanás no quiere que esto ocurra. Satanás no quiere que el hombre adore y sirva a Dios. Entonces, ¿qué hace para que esto no ocurra? Tal vez piensa y dice: si le digo que me adore a mí, tal vez no lo va a querer hacer, pero si le digo: oh, mira, fíjate en estos deleites, mira estas cosas, deleítate en ellas, póstrate delante de ellas, disfrútalas y sé tú esclavo o siervo de ellas, entonces está logrando su objetivo, que Dios no sea adorado. Y de la misma forma, con respecto al servicio, Él presentará todo tipo de distracciones y necesidades, entre comillas, para que te entretengas sirviendo a cualquier cosa menos a Dios. Él buscará cómo distraerte para que te entretengas y pases tu vida sirviendo a tus propios deseos, no a Dios. Buscará entretenerte para que pases tu vida sirviendo a los deseos de tu familia antes que a Dios. Y tal vez pensarás que estás sirviendo a Dios, que estás haciendo algo agradable. Pero cuando estás sirviendo a los deseos de tu familia ahora quiere una nueva casa, ahora quiere un nuevo carro, ahora quiere estas vacaciones, ahora quiere este otro deleite, ahora quiere disfrutar de esta forma y tú te la vives según sirviendo, haciendo, trabajando, esforzándote y desviviéndote para conceder estos deseos a tu familia, estás sirviendo a muchas otras cosas y no a Dios. El enemigo también distrae la mente de muchos cristianos, llevándoles a servir a los deseos de la sociedad, lo que no significa que están sirviendo necesariamente a Dios. Y les hace pensar que entre más sirvan a la sociedad, que traten de hacer el bien a la sociedad y que busquen hacer todas las cosas necesarias para que la sociedad mejore, para que vivamos mejor,
y se enfoque en eso, entonces le ha logrado distraer de la sincera fidelidad y obediencia y servicio a Dios. También presenta distracciones de tal forma que inviertas tu vida sirviendo a tus propios deseos o los de los demás, pero que todo eso te deje sin tiempo de servir a Dios y a sus propósitos. Hemos dicho en otras ocasiones que aquel predicador conocido por lograr los derechos civiles en los Estados Unidos no fue fiel a su llamado. Sí logró una gran ayuda para la gente de color en los Estados Unidos, pero le mandó el Señor a hacer esa labor. Entonces, ¿por qué es que no tenemos el impacto en la sociedad como lo tuvieron los creyentes del pasado? Porque nosotros vivimos postrados en elogios a toda cosa agradable que nos deleite antes que a Dios. Porque no tenemos el impacto en la sociedad como lo tuvieron los creyentes del pasado, porque nosotros vivimos cautivados por la belleza de la creación y de la criatura antes o incluso junto con el Creador. Que deben recordar, hermanos, que el primer mandamiento que nos enseña a no tener dioses delante de Dios, nos está diciendo que nada ni nadie debe de ocupar el lugar junto a Él, al lado de Él. No se puede repartir nuestra adoración en las cosas de esta tierra y Dios. Porque entonces estamos faltando al primer mandamiento. Porque no tenemos el impacto en la sociedad como lo vieron los creyentes del pasado. Porque nosotros vivimos para gastar nuestro tiempo sirviendo a todo menos a Dios. Porque nosotros vivimos para gastar nuestro tiempo invirtiendo nuestro tiempo en 1000 cosas menos en Dios. ¿Por qué no tenemos un impacto en la sociedad como lo tenían los creyentes del pasado? Porque nosotros, hermanos, vivimos invirtiendo nuestro dinero en 1000 otras cosas y gastando nuestro dinero en muchas otras cosas que por lo general son deleites de este mundo. Y no significa que sean necesariamente ilegítimos, pero que no estamos dispuestos a invertir nada, o si acaso lo más mínimo o lo que nos sobra en las cosas de Dios. La autoridad que hace al diablo príncipe de este mundo es esa voluntariedad con la que el mundo se ha rendido a sus pies y dice: aquí quiero estar. Me complace, me satisface, me deleita, me hace sentir bien. Aquí quiero permanecer.
Una forma en que podemos darnos cuenta que hemos cedido a la mundanalidad es esa felicidad y tranquilidad con la que vivimos en este mundo, deleitándonos de las cosas de este mundo, aún legítimas, no anhelando salir de aquí y ser transformados, sino seguir deleitándonos en esto que está aquí. Y podemos todavía decir en nuestro corazón, bueno, ya habrá tiempo para deleitarnos allá en la eternidad, pero ahora esto de aquí es lo suficientemente sabroso y deleitable para seguir un rato más aquí. La autoridad que hace del diablo el príncipe de este mundo es la voluntariedad con la que el mundo le ha dado su voto para que gobierne sobre ellos a cambio del dulce veneno de la mundanalidad y el deleite del entretenimiento mundano. Él no ha forzado a nadie. Cada uno quiso recibir las despensas que el diablo le ofreció, comérselas, disfrutarlas y seguir aquí. Engañar al evangelicalismo de nuestro tiempo con los espejismos del evangelio social. Esa tendencia filosófica de que el evangelio debe enfocarse en las necesidades terrenales de la sociedad, que la sociedad viva mejor y que le vaya bien. Ha logrado engañar al evangelicalismo de nuestro tiempo con los espejismos de la influencia social o intereclesiástica. Muchas congregaciones, hermanos, se han desviado siguiendo el espejismo de querer ser influyentes, ya sea en el medio social o aún en el medio eclesiástico o evangelical. Ha logrado engañar al evangelicalismo de nuestro tiempo con los espejismos de la ciberiglesia que se ha formado en nuestro tiempo. Esa iglesia o supuesta iglesia que solamente existe en la red y que no pertenece a ningún lugar ni rinde cuentas a ninguna persona ni se somete a ningún pastor. Si el cristiano enfoca su tiempo y sus recursos a algo que Dios no mandó, enfoca su tiempo y sus recursos a algo que Dios no respalda, y como consecuencia a algo que no traerá fruto de vida. Dios no solo debe ser el objeto de nuestra oración, sino también debe ser el único objeto de nuestra adoración. Pero cuando vivimos agradándonos a nosotros mismos, cuando vivimos para satisfacernos a nosotros mismos, para el disfrute y deleite de las cosas temporales, que trabajamos solo para poder disfrutar lo que este mundo ofrece, estamos cayendo en un hedonismo idólatra. Solo enfocamos nuestros esfuerzos en obtener dinero para poder comprarnos tal cosa
para nuestro deleite, en obtener dinero para poder irnos de vacaciones, en obtener dinero para poder comprarnos tal o cual tecnología y así deleitarnos o sentirnos mejor nosotros mismos. Estamos viviendo en un hedonismo. Y es un hedonismo idólatra. Cuando se trata de las cosas de Dios, cuando se trata de invertir nuestro tiempo, cuando se trata de invertir nuestro dinero, siempre hay peros y siempre hay excusas. Si decimos que somos cristianos y que nuestra vida le pertenece a Dios, ¿por qué no estamos dispuestos a dar nuestro tiempo para estar en las reuniones de la iglesia? Si decimos que somos cristianos y que nuestra vida le pertenece a Dios, ¿por qué no estamos dispuestos a poner nuestro horario a su servicio? ¿Por qué nuestro horario comprende muchas cosas menos el servicio a Dios? Estamos más dispuestos a gastar en nuestra propia complacencia y deleite que en el transporte para ir y servir a Dios. Estamos más dispuestos a gastar en nuestra propia complacencia y deleite aún en el transporte para ir y colaborar en su obra. Pensamos que la frase "a Él solo servirás" significa darle esas pocas obras que hemos venido dando todo este tiempo. Pensamos que es suficiente lo poco que podemos dar y que como nadie puede exigirnos más, Dios entiende y Dios sabe, nos repetimos. Si el Israel del antiguo pacto estaba supuesto para ser una nación ejemplo de vida, de justicia y de obediencia de los mandamientos de Dios en una adoración ejemplar, ejemplo para el resto de las naciones que les rodeaban, cuanto más, hermanos, el pueblo del nuevo pacto es llamado a ser un pueblo ejemplo, distinto, claramente diferente al del resto de los pueblos. Analicemos, hermanos, nuestra vida. No sea que hayamos estado gastando días, semanas, meses o años de nuestra vida en 1000 cosas menos que en Dios, en su obra o en aquello que pueda redundar en beneficio para la eternidad. ¿Cómo esperamos terminar nuestra vida? Así como la hemos estado llevando hasta hoy. ¿Qué se dirá de nosotros cuando muramos? ¿No se dirá que desperdiciamos nuestra vida viviendo para nosotros mismos y que nunca teníamos tiempo para hacer algo relevante para gloria del Señor, para el beneficio de su iglesia o la salvación de los perdidos? ¿No se dirá que gastamos nuestras fuerzas y nuestro dinero en las cosas de esta tierra y de inversiones para la eternidad no son nada?
se está escapando. Nosotros no hemos hecho esfuerzos e inversiones que redunden en el otro lado de la eternidad. Seremos llamados a la presencia de Dios. ¿Y qué diremos? El Señor nos diga: ¿qué hiciste con el talento que te di? Le diremos las excusas que hemos venido dando todo este tiempo. O le diremos que sabíamos que era hombre severo, que que cegaba donde no sembró, que recogía donde no esparció. Nuestra vida se está escapando. Qué gran pena será pasar la eternidad habiendo vivido solo para nosotros mismos, sin ningún otro tributo que ofrecer a aquel que lo dio todo por nosotros. Mientras algunos puedan arrojar coronas delante del Cordero, nosotros no tengamos nada que arrojar. Que Dios nos despierte a la realidad espiritual en la que debemos estar viviendo. Que Dios nos inunde con una visión clara de su reino y de sus prioridades. Oremos al Señor.